El viento se movía lentamente sobre las colinas rojas del norte de Arizona, arrastrando polvo como un viejo recuerdo. El cable del telégrafo zumbaba silenciosamente. Una nota solitaria que se extendía a lo largo de kilómetros de nada. El sheriff Alan Darkwolf no había llevado una placa en 6 años. No desde que Hackford le dio la espalda. No lo habían dicho en voz alta. No todos a la vez. Pero nunca tuvieron que hacerlo. Un agente de la ley mitad apache era útil cuando las cosas iban mal. Cuando los forajidos vinieron aullando. Pero una vez que se estableció la paz y las calles fueron seguras, también lo fueron sus viejos temores. Él mismo entregó el Tinstar, se fue sin pedir las gracias y no miró atrás hasta que llegó el telegrama. Sara en peligro, el forajido regresó. Te necesito. Solo 5 palabras. Pero un nombre, Sara, fue suficiente. Alan se encontraba solo en el borde del cañón, con una mano apoyada en el cuerno de la silla y la otra sujetando aquel trozo de papel amarillo. El cielo comenzaba a arder de color naranja detrás de él. Dobló el alambre con cuidado y lo deslizó dentro de su abrigo. Luego se subió a su caballo y se volvió hacia el lugar que una vez lo rechazó. No por justicia, no por gloria. Esta vez regresaba cabalgando hacia la única alma que lo había visto alguna vez. Ni la insignia, ni la sangre, solo él. Sarah Alan Darkwolf llegó a Hackford al amanecer justo cuando el sol comenzaba a quitar las sombras de las fachadas de las tiendas. La ciudad no había cambiado mucho. El mismo paseo marítimo agrietado, el mismo campanario de iglesia inclinado, el mismo viento seco que nunca se detenía. Pero Alan lo tenía. Había pasado 6 años con el silencio de las masas altas, domando mustangs salvajes y arreglando cercas que se extendían más allá de la memoria. Se había vuelto más silencioso, más duro. La agudeza infantil en sus rasgos había dado paso a líneas talladas y a una quietud tranquila que provenía del olvido. Al pasar por la oficina del sheriff, la silla que estaba frente a él crujió. El viejo Dorsey estaba sentado allí masticando un trozo de paja como si hubiera nacido con él. Dorsey entrecerró los ojos. Bueno, me condenarán. Pensamos que te enterramos con la vieja puerta de la cárcel. Alan no se detuvo. La próxima vez tendrás que esforzarte más. Eso hizo reír a Dorsey. Seco como una bisagra oxidada. La gente en la calle disminuyó la velocidad y algunos se quedaron mirando. Una mujer tiró del brazo de su hijo para apartarlo del camino. Un empleado de una tienda se quedó paralizado en medio del barrido. Alan siguió cabalgando. No necesitaron decir ninguna palabra, podía sentirlo en el aire. La misma mezcla de sospecha y vergüenza que se había aferrado a él como polvo el día que se fue. La casa de Sarah Bitlow se sentó justo pasando la librea en una colina con vistas al valle. Recordó esa vista. Ella solía decir que le recordaba a la libertad, algo que se podía ver. Pero nunca llegan a tocarse. Alan desmontó lentamente, ató su caballo al poste y se quedó un momento, escuchando. La casa parecía habitada. Las cortinas se movían suavemente con la brisa. Una mecedora permanecía quieta en el porche. Un chal sobre un brazo como si alguien hubiera salido con prisa. Subió los escalones. Llamó una vez y no hubo respuesta. Sara, llamó. El silencio que respondió fue más pesado de lo que le hubiera gustado. Probó la puerta y la abrió. Dentro de la casa olía a té viejo y cedro. El salón estaba limpio, pero no pulido. Los platos estaban secándose en un estante. Un libro estaba abierto sobre la mesa. Pero Sara no estaba allí. Alan se movió lentamente por la casa. Cada habitación crujía con el recuerdo. Vio el escritorio cerca de la ventana donde ella solía garabatear poemas que nunca dejaba que nadie leyera. La cama de hierro que una vez insistió en que no necesitaba reparación, incluso cuando se hundía. Los marcos de fotos, ahora vacíos, se alinearon a lo largo de la repisa de la chimenea. Entonces vio el telegrama que aún estaba junto a la lámpara, desplegado y dirigido a Alan Darkwolf. Sara en peligro, forajido regresó. Necesita que su propio nombre le devuelva la mirada.
Alguien lo había enviado, pero Sara no lo había leído. Eso significaba una cosa. Ella ya se había ido cuando llegó. Afuera, los pasos crujían sobre la grava. Alan giró rápidamente, con la mano cerca del revólver en la cadera, pero se detuvo en seco. Era un niño, delgado, de unos 12 años, con ojos demasiado viejos para su cara. «¿Eres el sheriff Darkwolf?», dijo el chico. «No es una pregunta». Alan bajó la mano. «¿Quién pregunta?». El niño cuadró los hombros. «Mi nombre es Mickey. Mickey Dawson. Mi pata fue la que el cortador mató la semana pasada». Alan se puso rígido. «¿Lo viste?». «Yo estaba en el granero. Escuché todo». Alan lo estudió. Botas sucias, antebrazo magullado. Ningún arma, solo una honda y un trozo de cuerda atado al cinturón. «Tú enviaste el cable». Mickey asintió. «¿Por qué?». El niño lo miró directamente. «Porque aquí nadie más se va a levantar para cortarla». «Pero mi pata dijo una vez, ¿lo hiciste?». Alan sintió que algo frío se instalaba en su pecho. «Me dijo, si alguna vez pasa algo y la ley aquí tiene demasiado miedo para actuar, encuentren a Alan Darkwolf». El labio del niño tembló, pero lo mantuvo quieto. «Así que lo hice». Alan suspiró y se apoyó contra el poste del porche. «¿Dónde está Sara?». Mickey dudó. «La vi por última vez en la iglesia. Ella estaba buscando ayuda». Al día siguiente, su marido, Tom Bitlow, fue encontrado muerto cerca de Widow's Gulch. Alan miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. «Ella desapareció después de eso», agregó Mickey. «Algunos dicen que Cutter se la llevó. Otros dicen que ella huyó». La voz de Alan era baja. «¿Y tú qué opinas?». El niño se encogió de hombros. «Creo que ella te estaba esperando». Esa noche, Alan se quedó en casa de Sara. No encendió ninguna lámpara, no cocinó nada, simplemente se sentó junto a la ventana, con los ojos puestos en las oscuras colinas más allá de la cresta. El viento había cambiado. Llevaba olor a humo. Él sabía lo que eso significaba. Alguien estaba enviando un mensaje. Al amanecer, Mickey regresó con una hogaza de pan y una lata de frijoles. «No tengo arma», dijo, dejándolos en el porche. «Pero puedo ayudar. Puedo escuchar. Puedo explorar». Alan arqueó una ceja. «¿Explorar? Conozco estas colinas mejor que la mayoría de los hombres adultos». Alan lo consideró. «¿Y qué dirá tu madre de eso? Ella también está muerta». El chico dijo como si estuviera adivinando el tiempo. Alan asintió una vez. «Entonces ayudas, pero sigue mis reglas. Nada de peleas, nada de armas, nada de héroes». Mickey sonrió. «Trato hecho». Juntos, cabalgaron hacia el barranco de la viuda. El suelo estaba seco y desgarrado. La artemisa estaba quemada. Los buitres sobrevolaban una cresta. Alan desmontó, se agachó y estudió el suelo. Huellas. 3 hombres, una mujer. Forcejeo. Marcas de arrastre. Apoyó la mano plana en la tierra. «Se la llevaron», dijo. Mickey tragó saliva con dificultad. «¿Crees que sigue viva?». Alan se levantó lentamente, sacudiéndose las palmas de las manos. «Más le vale». Luego miró al chico. Hora de encontrar a Cutter. Al mediodía, el sol se había apagado. Las sombras. Alan y Mickey cabalgaban uno al lado del otro. El chico, montado en una mula testaruda que le había prestado el herrero, cojeaba un poco, pero Mickey no se quejó. Se sentaba erguido en la silla como alguien que le doblaba la edad. Una mano en la silla, la otra agarrando un pequeño diario de campo envuelto en cordel. «¿Tomas notas?», preguntó Alan, escudriñando el sendero con la mirada. Mickey asintió. «Te me enseñó que cada detalle es una pista si prestas atención». Alan casi sonrió. «Buen hombre, tu padre». La mandíbula de Mickey se tensó. Lo era. Cabalgaron en silencio un rato, mientras el sendero se estrechaba hacia la pizarra quebrada. Hackford desapareció tras ellos.
Nada más que rocas y cielo por delante. Llegaron a los acantilados a media tarde. El terreno descendía hacia un estrecho barranco, profundo y empinado. El tipo de lugar al que no vas a menos que tengas algo que ocultar. Mickey desmontó primero, se agachó cerca de un montón de maleza y señaló. Huellas de botas, dijo. Alan lo siguió. Efectivamente, 3 pares, pesados, frescos. Uno más pequeño, arrastrada ligeramente. Sara. Alan miró las huellas con el corazón encogido. ¿Crees que está herida?, preguntó Mickey. Está viva, dijo Alan. O no se estarían escondiendo. Siguieron el rastro a pie. Alan tomó la delantera, Mickey siguiéndolo de cerca, más silencioso que la mayoría de los hombres adultos que había conocido. De vez en cuando, Alan se detenía a observar el paisaje y luego se giraba para interrogar al chico. ¿En qué dirección giran? Al este, hacia la curva del río. ¿Por qué? Árboles, agua, refugio. Alan asintió. Estás aprendiendo. Al anochecer, llegaron al límite del antiguo escondite de Cutter, una parada de diligencias abandonada, medio podrida, inclinada hacia la ladera como un secreto que intenta no ser descubierto. Alan se agazapó detrás de un cultivo rocoso. Mickey se deslizó a su lado. 3 caballos, 2 hombres en la fogata, una mujer atada cerca del poste, un hombre más dentro. Sara, susurró Mickey. Alan miró por su catalejo. Su cabello era más largo, su rostro más viejo, pero su espalda seguía recta, su mirada aún penetrante. Ella no se había roto. ¿Son ellos?, preguntó Mickey. Alan no respondió de inmediato. Entonces es él. Wade Cutter. Alan lo había enviado a prisión años atrás por robo, asesinato y algo peor para lo que ningún jurado tenía palabras. Se rumoreaba que había escapado de la horca traicionando a su propia banda. Hackford había guardado silencio desde entonces. Mickey se volvió hacia Alan. Bajamos allí. Alan negó con la cabeza. Todavía no. Demasiados. No suficientes. Pero ella está ahí. Lo sé. Mickey apretó los dientes. Si yo fuera mayor, no lo eres, dijo Alan con firmeza. Y eso no es una debilidad. Es un escudo. Los ojos del chico ardían. Él mató a mi padre. La voz de Alan se suavizó. Y no vas a desperdiciar tu vida intentando ser el tipo de hombre que tu padre no querría que fueras. Eso detuvo a Mickey en seco. Alan sacó un mapa. Esperaremos hasta el anochecer. Se volverán perezosos. Cuando uno salga de guardia, rodearemos la cresta. Flanquearemos la retaguardia. ¿Y yo? Tú vigila. Si algo sale mal, cabalgas hacia Dorsey. Dile que estoy muerto y que Sara aún respira. Mickey frunció el ceño. ¿Confías en Dorsey? Yo confío más en ti. La noche cayó rápida y negra. Esperaron hasta que el fuego se atenuó y el campamento quedó en silencio. Alan se movió como una sombra. Mickey se quedó atrás, agachado cerca de la mula, con los puños descalzos en el regazo. Cada sonido le hacía latir el corazón con fuerza, pero se quedó quieto tal como Alan le enseñó. En el campamento, Alan se deslizó detrás del establo, cuchillo en mano. Eliminó al centinela rápidamente. Justo un estrangulamiento y un golpe sordo. Ni sangre, ni ruido. Llegó hasta Sara justo cuando ella levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no gritó. Alan, susurró. En carne y hueso, dijo él, cortando sus ataduras. No deberías haber venido, dijo ella. Te matarán. Me mandaste llamar. No lo hice, dijo ella. Mickey sí. Alan se quedó paralizado. Tu nota llegó demasiado tarde. Tom está muerto. Lo sé. Se miraron fijamente. Los años se desvanecieron en segundos. Entonces, ¿puedes caminar? Yo puedo correr. Retrocedieron hacia la cresta, pero un crujido de grava tras ellos congeló el aire. Cutter, alto, de mirada malvada.
Una cicatriz en el cuello como un rayo en la corteza. Bueno, demonios, dijo arrastrando las palabras. No es esto una reunión. Alan se puso delante de Sara. Déjala ir, sonrió Cutter. Creí que te habían colgado en silencio. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo. Detrás de él, los otros hombres se movieron. Alan levantó las manos. ¿Me quieres? Bien, pero ella camina. No hay trato, dijo Cutter. Entonces se oyó una voz desde la cresta. Oye. Cutter se giró. Mickey, erguido, con las manos ahuecadas alrededor de la boca. Le conté todo al sheriff del pueblo. Vienen rápido. Él no lo había hecho, pero Cutter no. Ya lo sabes. Sea, chico. Siseó. Esa fue toda la oportunidad que Alan necesitaba. Abordó a Cutter con fuerza. Los dos hombres cayeron al suelo, con los puños al aire. Sara agarró una tabla suelta y atacó al segundo forajido. Este se tambaleó hacia atrás, aturdido. Mickey bajó a toda prisa la colina, agarrando la mano de Sara. ¡Vamos! Alan asestó un puñetazo que lanzó a Cutter contra el poste. El forajido intentó sacar su arma, pero Alan la apartó de una patada. «¿Todavía crees que soy medio hombre?», gruñó Alan. Cutter escupió sangre. «Eres mestizo». «Eso es peor». El puño de Alan lo silenció para siempre. Cuando terminó, Alan se quedó en silencio, sin aliento. Sara le tocó el brazo. «Gracias». Él asintió, con el pecho agitado. «No me agradezcas. Agradéceselo al chico». Miraron a Mickey, sudoroso, tembloroso, con los ojos abiertos, pero vivo. Cabalgaron de regreso al amanecer, 3 a caballo, sin palabras, sin remordimientos. Hackford se estaba despertando cuando regresaron. Dorsey estaba de pie al borde de la calle, con los brazos cruzados. «Vaya, vaya», murmuró. «No pensé que volverías». Alan se deslizó del caballo. «No volví por ti». Sara desmontó y puso una mano en el hombro de Mickey. El chico se alzó entre ellos. El sol salía cuando llegaron a la casa de los Bitlo, pero ya no se sentía como en casa. La puerta principal estaba rota. Una persiana colgaba suelta de una bisagra. Las gallinas que Sara había criado habían desaparecido, y el jardín estaba invadido por la maleza. Alan la ayudó a bajar del caballo. Mickey lo siguió, sus botas crujiendo en la tierra seca bajo él. Sara se quedó quieta un largo momento mirando el porche. Su mano flotaba justo encima de su cadera, donde solía estar su anillo de bodas. «No tienes que entrar», dijo Alan en voz baja. Ella asintió. «Sí». Mickey extendió la mano sin decir nada, y ella tomó la suya. La puerta se abrió con un crujido, cargada de recuerdos. La luz del sol se derramó en una casa que había quedado congelada en el tiempo. La mesa aún contenía 2 tazas vacías. Una silla se retiró. Un plato sin lavar. Sara cruzó el umbral, fue a la cocina, tocó el borde de la encimera como si fuera a despertar algo, luego suavemente. Lo mataron en la oscuridad. Ni siquiera los vio venir. Alan bajó la cabeza. «No era un mal hombre», dijo ella. «Pero no era un luchador. Nunca quiso un arma en la casa». Mickey se quedó en la puerta, con los puños apretados a los costados. «Lo siento», dijo Ellen. Sara miró hacia atrás. «Yo también». Enterraron a Tom detrás del granero, junto a una hilera de melocotoneros que hacía tiempo que se había secado. Mickey ayudó a cavar, sin decir nada. Cuando terminó, Sara colocó una piedra en la cabecera y la ató con una de sus bufandas. El viento la alzó suavemente, levantándola como una bandera de rendición. Permanecieron allí en silencio. 3 personas en una tumba, cada una con sus propios fantasmas. Entonces Mickey dijo: «Quiero quedarme aquí». Sara se giró. «Esta casa no es». «No se trata de la casa». El chico dijo: «Se trata de no huir». Alan miró a Sara.
Ella lo miró de la misma manera que años atrás, cuando recibió un disparo para proteger a la esposa de un banquero y derramó sangre por todo su porche. ¿De verdad no te vas a ir otra vez? ¿Verdad?, preguntó. Alan negó con la cabeza. No, a menos que me lo digas. Esa noche, encendieron la estufa, cocinaron papas y frijoles, no hablaron mucho, pero había un ritmo en su forma de moverse. Sara sabía dónde estaban los platos de hojalata. Alan trajo leña antes de que ella preguntara. Mickey se sentó a la mesa, con la espalda recta, los ojos muy abiertos, absorbiéndolo todo. Aún no había paz, pero era un comienzo. 2 días después, Alan regresó al pueblo para enfrentarse a lo que creía que sería una tormenta, pero Dorcia sintió con cansancio y murmuró: «Parece que hiciste nuestro trabajo». Alan entró en la oficina del sheriff y dejó un sobre el escritorio. Dentro, un relato escrito del regreso de Cutter, el intento de secuestro, el asesinato, legal, limpio. Dorsey arqueó una ceja. ¿Vas a volver a usar la placa? Alan hizo una pausa. No, dijo. No lo creo, pero si surgen problemas, estaré listo. Regresó al rancho al anochecer. Sara estaba en el porche con aguja e hilo. Mickey intentaba arreglar la puerta rota, clavo doblado a clavo. Cuando Alan se acercó, el chico levantó la vista. ¿Alguna vez has arreglado una cerca?, preguntó Mickey. Alan sonrió. Cientos de kilómetros. Mickey le dio un martillo. Entonces puedes ayudar. Esa noche se sentaron junto al fuego. Sara remendó una manta vieja. Mickey se inclinó. Contra el costado de Allen, el niño medio dormido. Nunca pregunté, dijo Sara. ¿A dónde fuiste todos estos años? Alan miró fijamente las llamas. A ningún lugar especial, solo lo suficientemente lejos como para no sentirse indeseado. Siempre fuiste deseado, dijo ella en voz baja. Él la miró. Solo por una persona. Una larga pausa. Entonces hizo la pregunta que había estado flotando en el aire desde el momento en que él le respondió. ¿Por qué no escribiste? Alan tensó la mandíbula. No pensé que tuviera derecho, dijo. No después de lo que me hicieron. No después de lo que no hice para detenerlos. Ella asintió lentamente. Quizás no lo hiciste, susurró. Pero ahora lo haces. Más tarde esa noche, después de que Mickey se fuera a dormir, Alan encontró a Sara sentada en los escalones del porche, con un chal envuelto alrededor de sus hombros. Las estrellas eran brillantes, interminables y silenciosas. Él se sentó a su lado, con las rodillas rozándose. Gracias por seguir aquí, dijo. Ella dio una pequeña sonrisa. No estaba esperando. Estaba sobreviviendo. Eso es más que la mayoría, se volvió hacia él. Estoy cansado, Alan. Lo sé. Ya no quiero sobrevivir más. Quiero vivir. Alan tomó su mano, callosa y cálida. Entonces vivamos juntos, dijo. En las semanas siguientes, el lugar Bitlo volvió a la vida. Mickey construyó una casa para pájaros y la pintó torcida. Sara plantó hierbas y rompió vasijas. Alan arregló el techo, el pozo y, poco a poco, su lugar en sus vidas. No lo llamaban familia, pero lo sentíamos como tal. Una mañana, Mickey entró en la cocina con su cuaderno. Se lo tendió a Alan. He estado escribiendo sobre ti, dijo. Alan levantó una ceja. ¿Para qué? Tarea escolar, dijo Mickey. Cuéntanos sobre un hombre que cambió tu vida. Alan permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, ¿soy el héroe o el villano? Mickey sonrió. Sois ambos. Alan se rió. Eso suena bien. La tormenta llegó sin previo aviso. No en el cielo, aunque las nubes se estaban oscureciendo, sino en la forma de un jinete bajando corriendo la cresta, con el polvo persiguiéndole los talones. Alan estaba trabajando en el granero cuando oyó los cascos. Salió con heno en las mangas y se encontró con el mensajero a mitad de camino.
El muchacho se deslizó de la silla, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Han vuelto, dijo. Cortadores, hombres. A Alan se le revolvió el estómago. ¿Cuántos? 3, quizá 4. Anoche cruzaron el paso, se llevaron provisiones del puesto comercial y le dispararon al dependiente en la pierna. La voz del chico se convirtió en un susurro. Dijo que buscaban al mestizo y a la mujer que robó. Alan no perdió tiempo. Al ponerse el sol, revisó los rifles, contó las balas, cerró el granero y metió a Sarah y Mickey dentro. Las ventanas estaban cerradas y las puertas con barrotes. Pensé que Cutter era el último, dijo Sarah con voz tensa. Él era el jefe, respondió Alan. Pero las serpientes no siempre mueren con la cabeza. Se giró hacia Mickey. ¿Recuerdas lo que hablamos? El chico asintió. Nada de héroes. Nada de armas. Corre cuando digas correr. Alan le puso una mano en el hombro. Así es. Si ves un claro entre los árboles, ve directo al pueblo. Cuéntaselo todo a Dorsey. Mickey frunció el ceño. No me creerá. Alan lo miró a los ojos. Lo hará porque lo obligarás. Esa noche, el viento arreció. Alan estaba sentado junto a la ventana, con Henry en el regazo. Lo sentía en los huesos. Estaban cerca. Sarah se movía en silencio por la cocina, con la luz de las velas rozándole el rostro. Se había recogido el pelo y llevaba el mismo chal con el que había envuelto la tumba de Tom. Parecía tranquila. No lo estaba. No perderé a otro hombre por culpa de ellos, dijo. Tú no lo harás, dijo Alan, con la mirada fija en la oscuridad del exterior. Pasó un instante. Sarah se acercó, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Si algo pasa, no pasará. Alan. La miró y, por primera vez desde su regreso, se le quebró la voz. Acabo de recuperarte. No me hagas perder el tiempo planeando cómo perderte. No durmieron. Por la mañana, las nubes de tormenta se habían disipado, pero no llovió. Solo calor, polvo y el lejano ruido de cascos. Alan abrió la puerta principal y salió. Sarah estaba detrás de él. Mickey en las escaleras. 4 jinetes coronaron la colina, sucios, marcado, armado. El hombre que encabezaba la batalla levantó la mano. Lobo oscuro, gritó. Vinimos por lo que robaste. Alan dio un paso al frente. No te queda nada que llevarte, sonrió el hombre. Ya veremos. Levantó la mano y todo sucedió a la vez. Los disparos resonaron como relámpagos. Alan rodó detrás del abrevadero. Las balas se clavaron en el poste del porche. Sarah arrastró a Mickey hacia el pasillo. La puerta del granero se abrió de golpe. Un caballo relinchó. Alan devolvió el fuego. 2 disparos rápidos. Un hombre abatido. Mickey se tapó los oídos. ¡Quieto!, gritó Sarah, arrastrándolo detrás de la estufa. Alan se deslizó por el porche, flanqueándolo. Otro forajido cometió el error de acercarse demasiado a la valla. Alan lo eliminó limpiamente, pero los 2 últimos fueron astutos. Uno fue por la puerta trasera. Los ojos de Alan se abrieron de par en par. Sarah, por la ventana trasera. No dudó. Agarró el atizador y se puso de pie justo cuando el forajido derribaba la puerta de la cocina de una patada. Antes de que pudiera levantar su arma, Sarah le golpeó la cara con el hierro. Cayó al suelo con fuerza. Mickey se quedó mirando. Se giró, jadeando. A veces, dijo, proteges lo que es tuyo. Afuera, Alan recibió un golpe en el hombro. Tropezó, cayó sobre una rodilla, pero volvió a disparar. El último forajido cayó, con el arma girando entre sus dedos. Luego, silencio, solo el viento y el lejano graznido de un cuervo. Sarah corrió hacia él. La sangre empapaba la manga de Allen, pero él la despidió con un gesto. Solo un rasguño. Sacó un paño de su delantal y lo presionó contra la herida. Eres un idiota,
susurró. Él sonrió. Siempre lo he sido. Detrás de ellos, Mickey estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien?, preguntó Alan. El chico asintió lentamente. ¿Estás bien? Alan bajó la vista hacia la sangre, luego hacia la casa que seguía en pie, la mujer a su lado, el chico en la puerta. Creo que sí, dijo. Más tarde, llegaron Dorsey y 2 agentes. Encontraron los cuerpos enterrados, las heridas vendadas. Y Alan estaba sentado en el porche, con una manta sobre el hombro, y Mickey dormía a su lado. Vaya, demonios, murmuró Dorsey. Seguro que no quieres la placa. Alan levantó la vista. Ya conseguí lo que buscaba. Esa noche, Sara acudió a él mientras el fuego ardía lentamente. Ella se sentó a su lado y tomó su mano. Casi olvido cómo amarte, dijo. Alan la miró. Nunca lo hice. Ella se inclinó y apoyó la frente contra la de él. Te quedaste. Tú también. Era la mañana después del tiroteo. El sol salía lentamente sobre las colinas, como si incluso el cielo contuviera la respiración. El rancho estaba tranquilo, quieto, el tipo de silencio que solo llega cuando algo peligroso pasa, pero deja su sombra atrás. Alan estaba sentado en el porche, con el brazo en cabestrillo, mirando a Mickey perseguir a un pollo que se había escapado del gallinero. La risa del niño, rara y repentina, llenó el aire como una música que no se daba cuenta de que se había perdido. Sara salió con una taza de café, se la entregó a Alan y luego se sentó a su lado sin decir palabra. No necesitaban hablar. Aún no. Ese día vinieron los vecinos. No muchos, solo los suficientes para sorprenderlo. La viuda Barnes trajo pan fresco. Su hijo, que una vez llamó a Allen una mala persona, a sus espaldas, ayudó a construir una nueva puerta. Dorsey llegó con munición de repuesto y un gruñido que podría haber sido de gratitud. Nadie pidió perdón, pero se quedaron. Ellos trabajaron. Trajeron sus ofrendas silenciosas, no para pedir perdón, tal vez, sino algo cercano al respeto. Alan los observó mientras arreglaban lo que se había roto tabla por tabla. Y por primera vez, no se sintió como un fantasma caminando por la historia de otra persona. Se sentía parte de ello. Esa tarde, encontró a Mickey detrás del granero tallando un trozo de madera en lo que parecía un caballo torcido. ¿Alguna vez has tallado?, Alan preguntó. El niño meneó la cabeza. Solo estás probando cosas. Alan se arrodilló a su lado. Se ve bien, frunció el ceño Mickey. No, no lo hace. Todavía no, asintió Alan. Pero dale tiempo. Todo lo que vale la pena empieza mal. Mickey miró hacia arriba. ¿Así te sentiste cuando regresaste? Alan dudó y luego asintió. Sí. Me sentí como una pieza rota del rompecabezas equivocado. ¿Aún te sientes así? Alan miró hacia la casa donde Sara se movía detrás de la luz de la ventana, su sombra rozando las cortinas. No, dijo, ya no. Los días pasaban y con cada uno, Alan construía algo más que vallas. Reparó el techo con Sara, ayudó a Mickey a entrenar a la mula para transportar leña, reconstruyó el gallinero desde cero e incluso plantó un árbol, su primero. Trabajaron hasta que les dolió la espalda y tenían las manos en carne viva. Pero a ellos no les importó porque con cada clavo, con cada tabla, con cada tarea compartida, el lugar empezaba a sentirse menos como suyo y más como de ellos. Una tarde, Mickey llegó corriendo desde el arroyo, empapado y sosteniendo una lata llena de pececillos. Han vuelto, gritó. Peces. De verdad. Alan se inclinó sobre la barandilla del porche. Pensé que habías dicho que ese arroyo estaba muerto. Lo fue. Supongo que se cansó de esperar. Alan se rió y Sara, observando desde la puerta, sonrió como no lo había hecho en años. Esa noche, Alan sacó una caja de puros maltratada. Dentro estaban sus cosas viejas. Una moneda de plata, una pluma, una brújula rota y su insignia de sheriff,
empañada y desgastada. Se lo entregó a Mickey. El niño parpadeó. ¿Por qué yo? Porque esto ya no significa lo que solía significar, dijo Alan. Es solo un trozo de hojalata, pero viene con peso y creo que eres lo suficientemente fuerte como para llevar cosas. Mickey lo sostuvo con cuidado. ¿Eso significa que te estás rindiendo? Alan meneó la cabeza. Significa que finalmente me estoy adaptando. Más tarde, Sara se unió a él junto a la chimenea. Lo lograste, dijo ella. ¿Hizo qué? Regresó, se quedó, construyó algo. Alan miró alrededor de la habitación. Ahora había calor en las paredes. Vida en las tablas del suelo, risas en los rincones. No lo hice solo, dijo. Ella le tocó la cara. No creíamos que mereciéramos una segunda oportunidad, susurró. Pero quizá estábamos equivocados. Alan apoyó su frente contra la de ella. Ya estamos aquí. Es suficiente. Al final de la semana, Mickey hizo la pregunta que nadie se había atrevido a decir en voz alta. ¿Me quedaré aquí para siempre? Alan miró a Sara y luego al niño. Si quieres, los ojos de Mickey se llenaron de lágrimas. Sí. Sara se arrodilló frente a él. Entonces esta es tu casa. Alan se aclaró la garganta. Y si quieres puedes tomar nuestro nombre. Mickey olfateó y asintió. ¿Puedo seguir llamándome Mickey Darkwolf? Alan sonrió. Puedes llamarte como quieras. Hijo. La primavera no acaba de llegar a Hackford. Se instaló. El tipo de primavera que se arrastra lentamente, como alguien que no está seguro de su bienvenida. Todo empezó con las flores silvestres, luego el olor de la tierra húmeda y luego el sonido del agua del río volviendo a la vida. El valle respiró hondo, y también lo hicieron las personas que lo llamaban hogar. Al borde de ese valle, en una casa torcida con un techo rojo y un porche hundido, un niño estaba aprendiendo a ser parte de algo nuevamente. Una mujer estaba aprendiendo a sobrellevar el duelo sin darse por vencida. Y un hombre que una vez había sido expulsado de la ciudad estaba aprendiendo finalmente cómo quedarse. Alan se levantó temprano, no por deber, no por costumbre, sino por paz, esa clase de paz que solo llega cuando un hombre deja de huir de todo, incluso de sí mismo. Salió descalzo, con el café humeante en la mano, mirando cómo la niebla se levantaba de los campos. El mundo estaba en silencio, salvo por el crujido del gallinero y el golpe lento y constante de un martillo detrás del granero. Mickey estaba construyendo algo. ¿Qué pasa esta vez? Alan llamó. El niño miró hacia arriba, apartándose el pelo enmarañado de los ojos. Un poste para la pajarera. Alan levantó una ceja. Esa cosa torcida todavía está en pie. Mickey sonrió. Tiene carácter. Alan se rió entre dientes. Tú también. Dentro, Sara mezclaba miel con avena y tarareaba una vieja canción de cuna que nadie había cantado desde que murió su madre. Su cabello estaba recogido hacia atrás, su vestido era sencillo, pero había luz nuevamente en su rostro, tenue pero creciente. Ella puso 3 cuencos sobre la mesa. No es necesario llamar a los demás. Ahora vinieron por su cuenta. Se sentaron, comieron y hablaron en voz baja. No fue dramático. No fue perfecto, fue justo lo correcto. Esa tarde, Alan llevó a Mickey a montar a caballo, no para entrenar ni para explorar, solo para montar a caballo. Pasaron junto al arroyo, ahora lleno de agua clara y pececillos que se movían como pequeños cuchillos de plata. Más allá de Widow's Gulch, donde viejos fantasmas susurraban, pero ya no gritaban. Más allá de la cresta donde Alan una vez estuvo solo, preguntándose si sería bienvenido nuevamente. ¿Lo extrañas? Mickey preguntó de la nada. ¿Qué te perdiste? ¿Ser sheriff? Alan pensó en ello. Extraño lo que significaba para la gente, dijo. No extraño lo que me costó. Mickey miró hacia allí, entrecerrando los ojos por el sol. No necesitas una insignia, ya proteges a la gente. Alan no respondió. Él simplemente empujó su caballo hacia adelante y siguió cabalgando. En casa,
Sara estaba en el jardín plantando tomates. El sol le calentaba la espalda mientras cavaba con cuidado las hileras. La tierra se sentía bien en sus manos, como algo firme, algo verdadero. Ella miró hacia arriba cuando los dos jinetes coronaron la colina. Ella no saludó. No fue necesario. Ahora pertenecían aquí. Esa noche, se sentaron alrededor de la fogata en el patio trasero. Sara había hecho guisado. Mickey pasó galletas. Alan se reclinó en su silla, escuchando más que hablando. Mañana, dijo Sara. Estaba pensando en la vieja carreta y comprar pintura. Esa sala de estar todavía parece un nubarrón. Alan arqueó una ceja. ¿Piensas redecorarme también? Sara sonrió. Ya lo hizo. Mickey se rió tanto que dejó caer su galleta. Alan sonrió. No recordaba la última vez que se había reído sin comprobar si alguien lo veía. Después de cenar, Mickey sacó un papel doblado del bolsillo trasero. He estado escribiendo, dijo, repentinamente tímido. ¿Quieres oírlo? Sara asintió. Alan se inclinó hacia adelante. El chico se aclaró la garganta. Había un hombre que no sabía cómo quedarse. Tenía la victoria en las botas y el silencio en la garganta. La gente le temía porque no hablaba mucho, porque era diferente. Pero un día, alguien lo necesitó. Y regresó. No porque se lo pidieran, sino porque era lo correcto. Luchó. Sangró. Se quedó. Y en algún punto del camino, dejó de estar solo. Encontró a una mujer que nunca se rindió. Encontró a un chico que necesitaba un hogar. Y él se convirtió en algo mejor que el sheriff. Se convirtió en nuestro. El periódico temblaba en las manos de Mickey. Cuando levantó la vista, los ojos de Sara estaban vidriosos. Alan se quedó muy quieto. ¿Crees que es suficiente para la escuela?, preguntó Mickey, repentinamente inseguro. Alan se aclaró la garganta. Es suficiente para una biblioteca. Mickey sonrió radiante. Más tarde esa noche, después de que Mickey se acostara, Alan y Sara se sentaron en el porche. Hablaron poco, solo escucharon a los búhos, el crujido de las tablas viejas, el viento en los árboles. ¿Alguna vez te preguntas, dijo Sara en voz baja, qué diferentes podrían haber sido las cosas si te hubieras quedado la primera vez? Siempre. ¿Te arrepientes?, pensó Alan durante un largo rato. No, dijo. Lamento no haber estado listo, pero no me arrepiento de irme porque no habría vuelto así. No me habría quedado. Sara se giró hacia él. No estarás pensando en irte otra vez, ¿verdad? Negó con la cabeza. Planté un árbol. ¿Verdad? Ella sonrió. Lo hiciste. 2 semanas después, llegaron los papeles de adopción. Alan dejó que Mickey abriera el sobre. El niño leyó las palabras en voz alta, despacio, con cuidado. Michael Darkwolf, hijo de Alan Darkwolf, tutor legal y padre. Levantó la vista. Así que es real. Alan sonrió. Siempre fue real. Ahora, solo está escrito. Mickey intentó disimularlo, pero cuando abrazó a Alan, lo sostuvo un poco más de lo habitual. Unos días después, el pueblo organizó una pequeña feria de primavera. Hackford nunca hacía nada elegante. Solo unos puestos, algunos pasteles y una banda de violines sobre fardos de heno. Pero ese año, se sintió diferente. Alan caminó entre la multitud, Sara a su lado, Mickey avanzando rápidamente con una honda y una manzana acaramelada. La gente asintió, algunos sonrieron. Un hombre se tocó el sombrero. No como una formalidad, como respeto. Te ves incómodo, bromeó Sara. Se siente extraño ser bienvenido. Será mejor que te acostumbres. Él le tomó la mano. Lo intentaré. Esa noche, el cielo se abrió. Las estrellas se extendían por la oscuridad como si alguien hubiera sacudido los cielos. Sara yacía junto a Alan bajo una manta en el porche, con la cabeza sobre su pecho. ¿Sabes?, dijo. Creo que vamos a estar bien. Alan la miró. Ya lo estamos.
Algunas historias terminan con un disparo. Otras terminan con una despedida. Pero las raras, las que te quedan, terminan con una elección. Quedarse, construir, volver a amar. Esta nunca fue una historia de venganza. Fue una historia de pertenencia, de encontrar tu lugar. No porque te lo dieran, sino porque elegiste luchar por él. Ahora, queremos saber de ti. ¿Crees que un hombre se convierte en parte de un lugar por la sangre o por quien está a su lado? ¿Qué momento del viaje de Allen te impactó más? Déjanos un comentario y no olvides decirnos en qué el mundo desde el que estás mirando, porque historias como esta merecen ser compartidas y recordadas.